España. Boletín Oficial del Estado, 25 de noviembre de 2025. Hoy nos sumergimos en las entrañas de la Administración para ver cómo se construyen las carreras de quienes sirven al Estado, desde la formación profesional para un soldado hasta los puntos que te acercan a casa en un traslado. También vamos a seguir el rastro del dinero y los acuerdos que lo mueven todo. Desde convenios para celebrar la cultura hasta, el alquiler de software de contabilidad entre ministerios. Y para terminar, desciframos la letra pequeña de lo que cuesta mover un tren por España. Euro a euro, kilómetro a kilómetro. Vale, empecemos por el principio de todo. La formación. Hay una orden que me ha llamado mucho la atención. Sí. La FD 333225, sobre la formación de la tropa y marinería. Ah. Y no habla de tácticas militares, ¿sabes? Habla de conseguir el título de técnico de formación profesional. O sea, una FP. Exacto, el objetivo que declaran es doble, que puedan ascender dentro de las Fuerzas Armadas y, esto es clave, facilitar su reincorporación al ámbito laboral civil. Es que esto es un cambio de mentalidad, Fundamental. Totalmente. Durante décadas, la carrera militar era vista casi como un camino sin retorno. Ahora, el Estado reconoce que tiene una responsabilidad con esa persona cuando su servicio termina. No es solo un gracias por tu tiempo. Para nada. Es un te hemos preparado para lo que venga después. Y la clave está en la flexibilidad. No le dicen al soldado, apáñate y estudia en tu tiempo libre. No. No, es que los propios centros militares pueden adaptar los currículos, los horarios, a las necesidades del servicio. Claro, porque no puedes esperar que alguien en medio de unas maniobras siga el mismo calendario escolar que un instituto. Imposible. Pero me pregunto, ¿eso funciona en la práctica? ¿No hay un choque cultural enorme entre el entorno militar y el sistema educativo formal, por muy adaptado que esté? Sin duda existe ese choque, pero es precisamente lo que esta norma intenta, mitigar. ¿Cómo? Al integrar la formación dentro de la estructura militar, con tutores que son militares y en un entorno que ya conocen, se suaviza la transición. Y lo más interesante no es solo la formación reglada. ¿Hay más? Sí, el reconocimiento de la experiencia. El artículo 20 crea un sistema para que un soldado o marinero pueda certificar oficialmente lo que ha aprendido haciendo su trabajo. O sea... Aunque no tenga un título en papel que lo diga. Espera. O sea que si eres un mecánico de tanques o un especialista en comunicaciones en la Armada, pero nunca fuiste a una FP, puedes conseguir un título equivalente. Eso es. Suena revolucionario, pero también a un laberinto burocrático. Se crean órganos específicos para ello, como la Subdirección General de Enseñanza Militar, que supervisan todo. Hay asesores, evaluadores. Es un procedimiento reglado. Ya. Y conecta con una tendencia global. Valorar las competencias por encima de los títulos. En lugar de preguntar ¿qué diploma tienes?, la pregunta es ¿qué sabes hacer? Exacto. Darle un certificado oficial a esa respuesta tiene un valor inmenso. Es una llave para el mercado laboral civil. Esa idea de valorar la experiencia real y las circunstancias de la gente, creo que es un hilo del que podemos tirar. Sí. Sí, porque lo vemos también en cómo se mueven los que ya están dentro de la Administración General del Estado. He estado mirando un par de convocatorias de traslados del Ministerio del Interior. Ajá. Y el diablo, como siempre, está en los detalles. Efectivamente. La norma general es que tienes que estar al menos 2 años en tu puesto para pedir un traslado. Para dar estabilidad, supongo. Eso es, para que los equipos no estén en constante cambio. Pero una vez cumples ese requisito, empieza el juego de los puntos. Y ahí es donde la administración deja de ser una máquina fría y muestra, su lado más humano. Totalmente, porque no solo cuenta la antigüedad o los cursos que hayas hecho, que te pueden dar hasta 25 puntos. No. Lo que me ha dejado pensando es el baremo por conciliación. ¿Ah, sí? Cuidar de un hijo o de un familiar dependiente te da puntos. Y no es una declaración de intenciones, son cifras. Cifras concretas. 4 puntos por tener a tu cargo un familiar de primer grado. 1 punto extra si esa persona tiene una discapacidad superior al 65%. Esos 5 puntos pueden ser la diferencia. Desde luego. La diferencia entre conseguir una plaza cerca de tu casa o no. Exacto. Y esto es importantísimo. Refleja cómo los grandes principios sociales, como la protección a la familia o la igualdad de género, que se menciona explícitamente en la norma, Sí, lo vi. pues cómo se filtran hasta el nivel más administrativo. El sistema de méritos no es ciego a la vida personal del empleado público. Ahora, esto plantea una pregunta delicada. A ver, ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo te aseguras de que estos criterios sociales no acaben pesando más que la idoneidad técnica para un puesto concreto? y es la gran tensión en la gestión de personal público.
Por un lado, necesitas al mejor técnico para el trabajo. Por otro, tienes una responsabilidad social con tus empleados. Y las soluciones, Un sistema mixto. Una parte importante de la puntuación viene del trabajo desarrollado y la formación, pero otra parte muy significativa viene de estas circunstancias personales. Se ponderan. entiendo. Y el abanico de perfiles que necesita el Estado es inmenso, no es solo trabajo de oficina. Me llamó la atención una plaza de técnico de seguridad e higiene en la Universidad de Burgos. Exacto. Pensamos en funcionarios y nos imaginamos a alguien detrás de una ventanilla, pero la realidad es... Es otra. El Estado necesita desde quien gestiona los servidores informáticos de una universidad. hasta quien se asegura de que un laboratorio de química cumple las normas de seguridad. Es un ecosistema laboral completísimo. Eso es. El Estado no solo emplea, también forma, acredita, promociona y regula cómo se mueve su gente, intentando equilibrar las necesidades de la máquina con las vidas de las personas que la hacen funcionar. Y esa máquina no funciona en el vacío, se conecta constantemente con otras entidades. Y eso nos lleva a la segunda parte, los convenios. Ujú. El BOE de hoy es un catálogo fascinante de colaboraciones. Hay uno de alto nivel, casi filosófico, entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Fundación Contemporánea. El proyecto Cultura en Libertad se enmarca en la celebración de los 50 años de España en libertad. Y en objetivo es... Organizar debates por todo el país para reflexionar sobre cómo la cultura ha moldeado la democracia española. Es un ejemplo claro de colaboración público-privada para un fin que no es económico, sino de divulgación de valores. Y es interesante ver la transparencia total en la financiación. Sí. El Ministerio pone sobre la mesa un máximo de 200.902 euros repartidos en 2 años. Ya. Incluso calculan un coste de 28.000 euros por el uso de espacios públicos. No es solo un acuerdo de intenciones, es un contrato con cifras públicas. Desde luego. Pero, ¿cómo se mide el éxito de algo así? 200.000 euros para mesas de reflexión. Suena muy abstracto. Es una pregunta muy pertinente. En este tipo de convenios, el retorno no se mide en beneficios económicos, sino en impacto social o cultural. Lo cual es más difícil de cuantificar. Mucho más. El éxito aquí sería generar un debate público informado, que los actos tengan repercusión mediática. En fin, se mide más por la calidad del diálogo. Pero pasemos de este mundo de las ideas a la fontanería pura y dura del Estado. Sí, porque hay otro convenio que es la antítesis del anterior. ¿Cuál? Entre la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, y el Instituto de Estudios Fiscales. Y el objeto es la prestación de servicios para 2 sistemas informáticos de contabilidad, Canoa y Sorolla II. Esto es el motor invisible del Estado. La IGAE es, por así decirlo, la guardiana de las cuentas públicas. Ha desarrollado estos programas y en lugar de que cada organismo se invente el suyo... ¿Se los alquila? Correcto. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la Administración General del Estado funciona como una empresa de software interna, con sus propios productos de marca como Sorolla II y que le cobra a otros organismos públicos por usarlos? Exactamente eso. Vaya. Y tiene toda la lógica del mundo. Busca la estandarización y la eficiencia. Imagina el caos si cada ministerio usara un programa de contabilidad diferente. Imposible consolidar nada. Una contable. Y sí, hay una transacción económica. En un anexo se detalla la cuota anual que paga el Instituto de Estudios Fiscales. ¿Y de cuánto hablamos? 10.750 euros para 2027, desglosados por programa y calculados en base al número de usuarios. Me pregunto si los funcionarios se quejan del software Sorolla II, igual que el resto nos quejamos de las actualizaciones de nuestros sistemas operativos. Probablemente. Y hay un último convenio que cierra el círculo, porque une la formación, de la que hablábamos al principio, con el sector privado. El Ejército del Aire y del Espacio firma un acuerdo con el Instituto Tecnológico ADA. Este es un ejemplo perfecto de simbiosis. El instituto necesita sitios donde sus alumnos de formación aeronáutica hagan prácticas reales. ¿Y qué mejor sitio que una base del Ejército del Aire? Exacto. Por su parte, el ejército consigue 2 cosas. Estrecha lazos con futuros profesionales del sector y, aquí está lo interesante, el instituto se compromete a becar hasta 4 plazas para personal de tropa en sus ciclos formativos. Es un círculo perfecto. El estudiante de FP consigue una experiencia brutal, el militar obtiene una vía para formarse. Y el Ejército del Aire se mantiene conectado con el sector tecnológico y educativo, lo que es vital para innovar y captar talento. Es un win-win-win de manual. Totalmente.
Estos 3 convenios nos pintan un retrato muy completo. El Estado colaborando para fines culturales, creando un mercado interno para ser más eficiente y asociándose con el sector educativo para beneficio mutuo. De los acuerdos entre partes, pasamos ahora a las reglas que se imponen a todos, A las normas del juego. a las normas que regulan un mercado. Nos metemos en el mundo del ferrocarril. Todos usamos el tren, pero es un universo regulatorio complejísimo. Mucho. Adif, el administrador de las vías, ha publicado sus cánones, es decir, lo que cobra a las operadoras como Renfe, Wigo o Irio por usar la infraestructura. Y el objetivo que declaran en el propio documento es muy ambicioso. Hablan de democratización del transporte y de transferir viajeros de otros medios menos eficientes. No es solo un documento de tarifas. No, es una declaración de intenciones políticas. Quieren que más gente use el tren y estas tarifas son su principal herramienta para conseguirlo. La clave es una distinción que hacen entre líneas tipo A, que en la práctica son las de alta velocidad, y el resto. Ajá. El canon se cobra por cada kilómetro que recorre un tren. Y los precios son un mapa de la estrategia de Adif. Pongamos cifras para entenderlo. Venga. Un tren de larga distancia, un AVE por ejemplo, paga 1,7497 euros por kilómetro en una línea de alta velocidad. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, ese mismo tipo de tren, si circula por una vía que no es de tipo A, una convencional, paga 0,8971 euros. Es casi la mitad. Casi la mitad. Esto no es casual, claro, es una señal económica clarísima. Adif está básicamente poniendo un cartel de neón que dice: operadores, la competencia en el Madrid-Barcelona está muy bien, pero si queréis explorar rutas a ciudades más pequeñas por vías convencionales, os lo pongo mucho más barato. Es una herramienta de ordenación del territorio en realidad. Utilizas los precios para incentivar o desincentivar comportamientos. Y no solo depende de la vía. No, también del tipo de tren. Hay categorías para todo: larga distancia, media distancia, turísticos y, por supuesto, mercancías. Cada uno con su tarifa. Es una matriz de precios diseñada para modelar un mercado. Pero la cosa se complica aún más. No se trata solo de qué vía usas, sino de cuándo la usas, o incluso cuándo no la usas. Las penalizaciones. Exacto. Si un operador, quien sea, reserva un surco horario para un tren y luego lo cancela a última hora, paga una multa. Concretamente si la cancelación se produce posteriormente a las 12 del día anterior a la salida. ¿El objetivo es evitar que se bloquee capacidad de la red para nada? Porque la capacidad de las vías es un recurso limitado. Muy limitado y muy valioso. Si alguien lo reserva y no lo usa, está perjudicando a otros que sí podrían haberlo aprovechado. Es un mecanismo de mercado para gestionar la escasez. No para castigar, sino para proteger la eficiencia de toda la red, lo que indirectamente nos beneficia a todos. Esa es la idea. Y la misma lógica se aplica al estacionamiento de los trenes en las estaciones. También. Sí. Definen un periodo de saturación ordinaria, de 5 de la mañana a medianoche, y uno de saturación baja, de madrugada. Y supongo que los precios cambian. Radicalmente. Aparcar un tren en la estación de Atocha a las 8 de la mañana te va a costar mucho más que si lo dejas allí a las 3 de la madrugada. Es como la tarifa dinámica de un parking, pero para trenes. Exacto. Están incentivando a los operadores a hacer sus maniobras y estacionamientos en horas valle. Todo esto demuestra que la liberalización del ferrocarril no fue simplemente abrir la puerta y decir «adelante, compitan». Ni mucho menos. Requiere una regulación sofisticadísima por parte del Estado a través de Adif. Estas tablas de cánones, bonificaciones y penalizaciones son los mandos con los que el sector público intenta pilotar el mercado. Para que cumpla objetivos no solo de rentabilidad, sino de cohesión territorial, de sostenibilidad. Y de eficiencia. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle de hoy, ¿qué imagen nos queda? Pues una imagen bastante completa. Vemos un Estado que planifica la carrera de un militar más allá del cuartel, que valora el cuidado de un familiar a la hora de conceder un traslado, que funciona como una empresa de software interna para ser más eficiente. Y que utiliza las tarifas de sus vías de tren como una herramienta de política territorial. Lo que vemos es que el Boletín Oficial del Estado es mucho más que un listado de leyes. Es el manual de instrucciones increíblemente detallado de la maquinaria del país. Y al leerlo, nos asomamos a la tensión fundamental que define a la administración pública moderna. ¿Y cuál dirías que es esa tensión? La que existe entre la estandarización y la flexibilidad. Explícate. Por un lado, necesitas reglas claras e iguales para todos, como el software de contabilidad o los baremos de un concurso, para garantizar la eficiencia y la igualdad.
Pero por otro lado, La realidad es compleja. es compleja y diversa, y necesitas ser flexible para adaptarte a las necesidades específicas de un militar que vuelve a la vida civil, a los objetivos culturales de una sociedad o a la geografía de tu red ferroviaria. La pregunta que subyace a todo lo que hemos visto hoy es siempre la misma entonces. ¿Cuál? ¿Dónde trazamos la línea entre la regla universal y la excepción necesaria?